Notas de salud. En esta ocasión vamos a platicar sobre abuso sexual infantil. Escúchanos. Y en esta ocasión nos acompaña nuestra querida amiga, colega, colaboradora, Olivia Guerrero Figueroa. Olivia es psicóloga, es educadora sexual, también hizo la formación en terapia sexual, es terapeuta de niños, niñas y adolescentes. Obviamente a lo largo de su trabajo se ha hecho experta en atender y tratar justamente a estos pequeños que han sido víctimas de abuso sexual. Y bueno, es colaboradora aquí en la asociación y también tiene una maestría en terapia Gestalt. Oli, muchísimas gracias. Muchas y qué gracias. gusto que estás aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos el día de hoy a hablar de una temática que generalmente se oye re fea, cae re gorda y pues tiene bastante de feo, pero yo creo que es muy importante dar un paso adelante de esta circunstancia de simplemente sentir que está uno lidiando con una cosa espantosa, para poder convertirse en mejores detectores, preventores y reaccionar correctamente y hacer lo que en términos generales disminuye el daño. Sí, y bueno, en la medida de lo posible que vaya disminuyendo, porque pues, lamentablemente no hay mucho éxito en este asunto de los números. Oli, ¿qué es el abuso sexual infantil? Pues puede tener muchas vertientes. A mí me gusta una clasificación que utiliza Félix López. El abuso sexual puede ir con contacto físico y sin contacto físico. Así es. El contacto físico, así literalmente, es cuando puede haber algún acercamiento corporal, uh-huh. Donde el menor es obligado a tocar genitales o le son tocadas algunas partes de su cuerpo. Uh-huh. Hay una cercanía directa, ¿no? Y el que es sin contacto sexual, perdón, sin contacto, sin contacto físico, puede ser que solo le acercaron algún material para ver, jamás tocaron al menor. Hay como una erotización de todas maneras, sí, ¿no? sí. Se prende, se relaciona, se menciona o se enseña el erotismo, que es parte de la vida adulta, claro, cuando la persona otra es un pequeñito, claro, ¿no? Que puede ser en esa connotación o en cosas problemáticas mayores, como cuando a los niños y a las niñas las someten para hacer alguna grabación. O sea, el adulto jamás le toca, pero le obligan a hacer alguna posición sexual y son fotografiados o alguna connotación al respecto. Erótica, o sea que el abuso sexual puede ser, implica el tocar o exponer al menor a alguna circunstancia que obviamente pues no está preparado para ello, y aunque aparentemente esté de acuerdo, porque por ahí hay muchas personas malvadas que dicen, no, pues que sí quiso, ella quiso, él quiso. Yo le pregunté, me dijo, sí, yo juego, ¿no? Sí, aquí es importante hacer notar que la seducción que hace el agresor justamente es el instrumento con el que se violenta al niño o a la niña, ¿no? Y a través de la seducción, pues es que se adquiere el consentimiento de él o ella, ¿no? Y pues además en el abuso sexual, cuando hay un tocamiento corporal, hay una reacción fisiológica que incluso pudiera ser agradable el contacto para el niño o la niña. Que es una de las cosas que genera un enredo tremendo, sí, porque como tiene un componente placentero muchas veces, no siempre, siempre, pero muchas veces, claro. Luego ya que pues el mismo niño, no, pues hasta me gustó la niña, ¿no? Sí, pues a lo mejor tienen razones que dicen que estoy pues ya perdida o ya me descompuse, o los adultos que cargan con la culpa muchos años por haber sentido placer. Claro. ¿No? Es terrible, ¿no? Y esa es ya la dinámica, ¿no? Que se da entre el agresor y la víctima. Pues, en tu experiencia, Oli, ¿cómo son cómo te llegan las consultas, vamos, los chiquitos, las chiquitas o adolescentes? ¿Qué es lo que tal vez con mayor frecuencia? Para aterrizarlo hechos muy concretos y reales, ¿no? Lo que sucede con mayor frecuencia es el abuso sexual, que es distinto a una violación. Que la violación implica agresión, ¿no? Pues del abuso sexual también es un acto de agresión, pero en la violación pues pudo haber alguna penetración en boca,
vagina algún o lado que ano. se puede Sí. penetrar. Tanta explicación. Porque, pues, así Es dicen, importante así- aclarar, sí. pero sí es importante la decir la definición. diferencia entre Sí, la penetración, violación no y violación. abuso sexual, porque a veces culturalmente le damos menos significado, Más o sea, es para importante, claro. como, ay, hasta que ocurre la violación, entonces Sí, hacemos como que algo. muchos dicen, Hasta no, que- pues ni sí. pasó nada, ¿no? Hasta que Sí, hay una agresión, sí, si no claro. hay una nada. agresión Ujú. física, Ujú. Sí. que está desgarrado, infectado, Así es, con entonces es que moretones. se hace algo. Sí, tienes razón. Sí, entonces por eso sí es importante nombrar pues esta diferencia y no el hecho de que sea violación no es ni más ni menos traumático. O el hecho de que sea abuso no es ni más ni menos traumático, Ujú. porque tiene que ver con la historia de vida del niño o de la niña, Sí. o del adulto, si en el momento de la vida que lo haya vivido. Está bien. Ujú. Oye, ¿y por qué hace tanto daño? ¿Qué pasa? ¿Por qué se convierte esto en un problema tan serio? Estamos diciendo por todas las maneras que la sexualidad es re bonita, que la sexualidad es muy positiva, Hay que y este aquí que disfrutarla. hay un hecho sexual que produce exactamente al revés una cantidad de broncas y cantidad de problemas. ¿Cómo está eso? A ver, ¿por qué no nos explicas un poquito cómo Mira, se se entiende, cómo lo entiendes hoy en día? La sexualidad también tiene componentes de mucha intimidad, es algo muy de la persona, y entonces en un evento de violencia sexual, pues lo que sucede es que es transgredida esta parte tan íntima de cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? La genitalidad sí tiene un significado muy especial Claro. para cada uno de nosotros. O sea, el contexto de nuestro cuerpo es algo que lo vamos significando desde la intimidad. Por ejemplo, nos enseñan a tapar nuestro cuerpo, en el sentido de cuidarlo. Y entonces cuando es transgredido, protección. cuando es tocado, por ejemplo, los genitales, y más aún en contra de la voluntad, ahí es donde significa la transgresión. Y bueno, la realidad es que en un evento así, la persona está puesta en mucha vulnerabilidad. Entonces el significado del evento cobra un significado distinto, ¿no? Entonces el dolor es donde empieza a sentirse justo ahí. ¿Mm? Nos preparaste un esquemita muy interesante, Sí. que me gustaría que lo explicaras a la audiencia. vamos. Ahorita Bueno, que- este video, ejemplificación, pues justamente es para animar a las mamás y los papás a que le tengan le dejen de perder el miedo de hablar del abuso sexual. Que terminen de perderse, Ah, ¿no? sí, pierdan el que, miedo, sí. que le pierdan el miedo. Sí. Porque cuando el niño o la niña lo habla, la sensación con que llegan mamá y papá, por ejemplo, a consulta es, híjole, mi hijo ya se le desgració toda la vida, ¿no? Y nosotros, ¿dónde estábamos, no? También sí, una es mucha ida culpa. y venida de culpas de todos lados y por todos lados. Entonces, Ujú. esta Vamos a representación, este esquema Vamos a que ver, traigo mira. justamente es para mirar qué es lo que pasa. A ver, vamos a ver. con- Aquí está una página en blanco. Así pero es. ahí aparece. Supongan una niña o un niño que vive abuso sexual a sus 5 años y lo puede hablar hasta que es adulto. Entonces, supongan que el evento a sus 5 años le toma por sorpresa, no comprende la naturaleza del evento, pudiera suceder, pero además los discursos que nos dan como mujeres y como hombres, ¿no? Ujú. A las mujeres para eso están en la vida, o los hombres no deben llorar por alguna circunstancia que vivieron, lo deben de callar. O supongan que el agresor les amenaza y les obliga a callar. Y en efecto, el niño o la niña no lo puede decir, o supongan que sí lo puede decir, pero además no le creen. Y eso es terrible. Sí, terrible. No, hombre. es algo muy frecuente, Estás o inventando. le llaman mentiroso o mentirosa a la niña o a la niña, o cosas más graves como confrontarle con el agresor, de no, tu tío, ¿cómo te atreves a decir eso? A Hablar ver, eso de dile tu en su tío. cara. Eso. Híjole, claro. eso va Sí. pesando en la historia de vida. Claro.
o le creen más al agresor que a la propia víctima. Entonces, y pues supongan que esa persona llega a la vida adulta y elige tener relaciones sexuales y pues se encuentra con alguna disfunción. Y entonces, en la clínica de AMSAC con frecuencia es lo que sucede, que hasta la vida adulta lo hablan. Entonces, cuando la violencia sexual es atendida lo más inmediatamente posible, el significado, el impacto en las emociones justamente cambia toda la historia de vida. Entonces, cuando una mamá o un papá trae a sus niños a terapia, le están ahorrando todo este camino. Sí, y esta cosa que en efecto, cuando escuchamos las narraciones de personas adultas, pues sí es un gran dolor, pero no es solo el abuso sexual de lo que están dolidos, sino de todo lo que vino, de todo lo que intervino después de ese evento y que además lo han guardado durante muchos años. Entonces, cuando un niño lo habla y los papás ponen acciones, por ejemplo, traerlo a terapia, bueno, o sea, la verdad es que al agresor, sí, que eso sería sí. ideal. Y para hacer justicia, pues hay muchas formas de hacerlo. Una es justamente abrir el tema del abuso en la familia para que esos abusos dejen de suceder. Sí. ¿Cómo? Yo ahorita oyéndote digo, está muy bonita y muy completa la explicación, pero yo poniéndome del otro lado de la pantalla, de repente me imagino un papá que tiene una niñita de 5 años o de 4 y otro, o un chavo, da igual, porque sucede desafortunadamente con ambos sexos. ¿Cómo se van a dar cuenta? ¿No? Con toda esta secrecía que hay alrededor de la sexualidad, aquí tiene ¿hay algunas indicaciones o alguna cosa que indique, ay, charros, a lo mejor hay que ponerse abusado porque a lo mejor ocurrió un evento de esta naturaleza o está ocurriendo? Mira, hay muchos estudios que hablan de los síntomas generales. Algunos hacen referencia a bajan de calificaciones, se vuelven retraídos, hay alteraciones en el apetito. Hay un sinfín de estudios que nos muestran esta sintomatología. A mí particularmente me gusta observar más bien el malestar, porque a terapia, lo hablo muy desde mi experiencia, muchas personas que cuando lo vivieron no tuvieron una sintomatología de la que se muestra ahí. Entonces a mí me gusta mirar como las polaridades, ¿no? Una alteración en el apetito puede ser a la baja o a la alta. Claro. Alteraciones en el sueño pueden ir a la baja o a la alta, ¿no? Por ejemplo, las calificaciones, ¿no? Generalmente tendemos a ver al niño que bajó de calificación, pero no miramos al que y es su refugio. Algunas conductas obsesivas, digamos, ¿no? Sí. Eso es lo que tenemos que ver, con el bienestar o el malestar con que el niño o el adolescente esté ejecutando las cosas. En comparación con, tal vez comparándole consigo mismo, ¿no? Antes de algún evento y ya después que ha pasado. Así es. Que bueno, al final en las historias de vida, por ejemplo, cuando, así lo pongo, se refugian en los estudios, pues ese es su mecanismo de protección que tuvo la persona y ese fue su fortaleza para salir adelante. Claro. ¿No? En algo que pues le vulneró. Pues muy interesante y muy completa la exposición que nos haces. Yo creo que también hay que decir otra cosa, creo, después de estar lidiando con todos los efectos muy intensos, también hay que decir que no siempre, ni con una ocasión que pase, ocurre toda esta situación de tragedia, porque muchas veces los abusos son por alguna persona efectivamente ajena a la familia, algún trabajador de la familia, trabajador de la escuela, que de repente se aprovecha de una circunstancia. Y yo creo que sí es muy importante decir, es un evento así solo, bueno, por supuesto que no es ni agradable, pero y es pero una es parte de lo que comentaba Oli, o sea, todo lo de alrededor, sí, fue una vez, pero vas con tu papá, con tu mamá y te dicen, no hombre, tú tuviste la culpa, que el tío, míralo aquí, casi va para canonizarse.
Yo creo Sí, que claro, eso ya se va sumando. a veces la Sí. reacción de la familia Se lo va empeora, sumando. ¿no? Eso Sí, también sí, está sí, bastante sí. documentado, Sí, que claro. muchas veces el peor mal es la la reacción escandalera que familiar, se porque organiza. Entonces ya queda el niño o la niña no, y estigmatizado. por eso o estaba yo estigmatizado. diciendo, porque mira, por ejemplo, hay circunstancias donde ocurre un evento, pues es un evento criminal, ¿no? Pero uno, en la escuela, y de repente el que los papás se figuren que ya hubo un desastre de esta magnitud con su niña, con su niño, pues también es un poco inexacto, innecesario, y claro, por supuesto, es conveniente atenderlo, pero a sabiendas de que muy probablemente el daño es mínimo y que se puede arreglar. Y luego, otra cosa que también se deriva muy claramente de lo que nos comenta Oli, es que si los niños saben de qué se trata el cuerpo, de qué se tratan los límites, de qué se trata el pudor, y las niñas, por supuesto, niños y niñas, pues entonces tenemos la herramienta más eficiente para la prevención, yo creo. Es justo Sí. lo que algunos tips para compartir y prevenir el abuso. Mira, y con frecuencia ya actualmente más mamás y papás hablan del abuso sexual y sin Bien. embargo sucede. Sucede, Sí. eso es lo que decía al inicio. Me parece que tiene que ver con la fortaleza que en realidad con la que les educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Por ejemplo, un niño que no le deja la mamá y el papá elegir su propia ropa o las golosinas que puede comer, Claro. y esto es un ejemplo cotidiano. Entonces, ese es un niño o una niña que en realidad no sabe elegir, no sabe, no Tiene sabe que esperar. decir, esto sí me gusta y esto no me gusta. Claro. Entonces, en grandes acciones en lo cotidiano podemos fortalecer a nuestros Bien. hijos Eso y a es hijas, un buen tip. aparte de seguir nombrando constantemente qué es esto del abuso sexual. Y a lo mejor constantemente es, no diario, ni cada semana. También es otra cosa, ya estamos al fin del Sí. programa, pero de veras hay algunas personas que se obsesionan tanto con la temática, que están dale, y no te vaya a pasar, y no te va a pasar. Eso creo que también, digo, yo no tengo claridad si hay estudios, pero en la clínica uno lo ve, ¿no? O preocupación obsesiva del mamá o el papá, con el que ni ha pasado nada, pero nada más, no te vaya a pasar, no te vaya a pasar, eso genera una situación de miedo. Yo creo que la claridad y la contundencia, es decir, estas cosas no se hacen, no se tocan tus genitales, no te quitan la ropa, no te enseñan cosas que hacen los adultos, que van en la línea de los besos, que los besos ya están bastante menos tabuizados, pero todos los niños lo ven, pero ya cuando la gente se empieza a besar y acariciar, eso es cosa de adultos. Ese mensaje hay que darlo con claridad, y entonces es un poco más fácil. Y también, porque bueno, el estar con la paranoia, literalmente, de que en algún momento dado va a ocurrir el abuso, también yo creo que genera un ambiente de miedo no muy eficaz para la vida. Sí. Pues, Muy ¿qué bien. te parece si despides el programa? ¿Está bien? No, digo, es que sí es un tema, yo creo que nos deja mucho de reflexión. Es una realidad triste, donde tenemos todavía muchas cosas que hacer, mucho trabajo que hacer a nivel de la prevención. Y bueno, pues les dejamos con esta reflexión. Cualquier duda, cualquier dato que quieran obtener extra, pues ya saben que pueden contactar aquí directamente con Olivia Guerrero, que es la experta en abuso. Oli, ¿dónde te contactan? Aquí en la asociación, Así es. en los teléfonos de AMSAC. Muy bien. Muy bien. Y bueno, pues muchas gracias y tenemos una cita el próximo lunes en punto de la Aquí 1. nos vemos siguiendo hablando de cosas que tienen que ver con la salud sexual y salud mental. ¿Y tu arbolito de atrás? El arbolito de atrás ahora no dijimos, porque Pues es está que como muy exagera. familiarizado. Déjame quitarnos para que se vea dónde andamos. Ay, Hasta es abajo, que sí, hasta sí, abajo. cierto, es que pues ahí va el arbolito de atrás. Es que no es un arbolito, es una calle muy bonita. Bueno, yo veo un arbolito. Hay que que se llama seleccionarlo. Magisterio Nacional, y aquí está, ya nos quitamos para que la vean. Es aquí en el centro de Tlalpan, aquí a la vuelta de la asociación, en donde pues estamos muy contentos de pasar caminando con muchísima frecuencia. Oli, muchas gracias por el programa. Gracias a ustedes. Hasta Estamos en contacto prontamente para que pues nos sigamos viendo.